Buenas tardes con todos. Le damos la más cordial bienvenida al webinar del día de hoy. Mi nombre es Kesia Arnaú, del Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima. Antes de poder dar inicio al webinar, Comproduce, denominado Estados Financieros para Empresarios, Ratios de Liquidez, Endeudamiento, Rentabilidad y Capacidad de Pago, me gustaría pedirles que puedan tener sus micrófonos silenciados en el transcurso de la charla. Vamos a habilitar un espacio para que ustedes puedan realizar sus preguntas a través del chat del Zoom o también pueden activar su micrófono levantando la mano también a través del Zoom. Vamos a estar compartiendo un enlace para que puedan registrarse. Es una encuesta de satisfacción para conocer su opinión en relación a esta conferencia y también para que el Ministerio de Producción puede compartir más información respecto a más talleres y capacitaciones. Ahora me gustaría cederle el paso a nuestro ponente, el señor Héctor Chávez. Él es especialista de la Dirección de Instrumentos Financieros de Produce. Señor Héctor, buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Eh, Vamos a empezar con este tema el día de hoy. Permítanme presentarme, iniciar mi nombre. Yo soy contador público colegiado. Tengo varios años de experiencia en el rubro, así que creo que los puedo ayudar en los temas que estamos difundiendo y en las consultas también que quieran hacer el día de hoy. Entonces vamos a presentar. eh, Creo que ya tengo la opción, sí. Perfecto. Quiero que Sí, me confirmen, por favor, si pueden ver la presentación. ¿La pueden ver? sí, sí se puede ver. Bien, perfecto. El tema de hoy, estados financieros para empresarios, ¿no? Y vamos a analizar sobre todo los ratios financieros, algo que los empresarios de la micro y pequeña empresa muy difícilmente lo hacen. Cuando empiecen a ver que analizar sus estados financieros les permite tomar decisiones, seguro que le van a agarrar el gusto de seguir haciéndolo, pero sin embargo, en la práctica muy pocos lo hacen. Sí. Es por eso que vamos a tratar de hacerlo muy simple el día de hoy para que puedan entenderlo. Bien, primero vamos a ver qué son ratios financieros, ¿no? Hemos escuchado siempre ratios financieros, pero ¿qué son? Son indicadores, lógicamente, numéricos que se obtienen al relacionar los movimientos o los saldos de los estados financieros. El objetivo es evaluar la situación económica y financiera de un negocio, ¿no? Y vamos a ver ciertas mediciones que se hacen a los estados financieros. En términos simples, un ratio financiero es una división inteligente que nos va a ayudar a entender cómo está funcionando la empresa. ¿Para qué sirven los ratios financieros? El empresario se va a dar cuenta a través de estos ratios si es que tiene liquidez para pagar sus deudas, si está ganando lo suficiente en el negocio o si la empresa está muy endeudada o los movimientos de los inventarios y las cobranzas son las adecuadas o están desfasadas, ¿no? ¿De dónde nosotros vamos a calcular o los empresarios van a poder analizar y obtener estos ratios financieros? De dos de los estados financieros, ¿no? Porque los estados financieros están compuestos por varios reportes, sin embargo, los estados financieros que nos van a indicar lo que hoy vamos a tratar es el estado de situación financiera. Antes se llamaba balance general. Hoy es estado de situación financiera a un periodo determinado. Igualmente también el estado de resultados, lo que antes era el estado de ganancias y pérdidas, ¿no? Entonces, estos dos estados nos van a ayudar a nosotros a analizar la situación de la empresa a través de algunos ratios. ¿Para qué es importante los ratios para un empresario de la microempresa, ¿no? Y de la pequeña también? Es que esos números se transforman en información muy útil. Esos ratios van a permitir a ustedes tomar algunas decisiones, ya sea en precio, crédito, inversión, financiamiento, ¿no? Les van a permitir detectar problemas antes de que sea tarde. Ustedes pueden evaluar cuál es la situación, por ejemplo, de los costos
donde establecen qué porcentaje de los costos es en relación a las ventas, ¿no? Y lógicamente, cada año que va pasando, ustedes pueden comparar. Puede que las ventas sean mayor o sean menor, pero los ratios, los porcentajes no deben dispararse. Si se dispara, por ejemplo, un gasto, suponiendo que un año fue 5% y el próximo año es 6 o 7%, entonces hay que revisarlo, porque debe mantenerse o bajar por lo menos, ¿no? Tratar de mantener esos porcentajes, porque cualquier venta que se realice siempre el porcentaje se va a mantener, o sea, tenemos que revisar cuando hay esa distorsión. Va a mejorar el acceso a financiamiento porque van a poder tratar de ver cómo está su situación, porque los bancos lo van a evaluar de acuerdo a los ratios que vamos a tratar el día de hoy. Hemos comentado que los ratios financieros se obtienen de los estados financieros, que es el estado de situación financiera y el estado de resultado. Sin embargo, puede ser que alguna de las empresas no cuenten con esos estados financieros. Y ustedes me preguntarán, pero si son empresas, ¿por qué no deben contar, si deben tener sus estados financieros? Lamentablemente, en la situación tributaria, a quienes exigen una presentación de declaración anual de renta que incluyen los estados financieros, de estado de situación y estado de ganancias y pérdidas, es al régimen MIPE tributario y al régimen general, ¿no? Ellos sí elaboran estos reportes anualmente y lo presentan virtual a la SUNAT, con el cual liquidan sus impuestos anuales. Sin embargo, estos estados financieros no están obligados a presentarlos los que están en el régimen especial o los que están en el RUS, que son aquellos que venden al consumidor final. Ellos no presentan estados financieros. Es más, el RUS ni siquiera tiene que presentar registro de compras ni de ventas. El régimen especial sí, pero no está obligado a presentar una declaración anual de renta. Entonces, para ellos será de repente complicado tener esos estados financieros, ¿verdad? Pero también hay que pensar que hay algunas empresas que tributan para fines simplemente de pagar impuestos y elaboran un estado financiero tributario, pero no es el real. Entonces, lo que uno quiere saber empresarialmente es, ¿realmente gano? No tributariamente. ¿Y por qué no tributariamente y no real? Porque lamentablemente hay alternativas o hay sucesos que pasan cuando un empresario, por ejemplo, no factura todo lo que vende, ¿verdad? Entonces también de repente no incluye dentro de sus gastos todo lo que paga, porque puede que pague más y tiene sustento de facturas por menos, porque por ahí hubieron gastos que no tienen sustento o tal vez gastos ocultos, en el cual el empresario no incluyó dentro de su costeo la mano de obra personal de él o algunos alquileres porque está usando el ambiente de su casa. Entonces son gastos ocultos que no están dentro de la realidad y tributariamente han pagado, han declarado en base a lo que han facturado y en base a lo que han comprado con facturas. Entonces, uno es tributario, pero yo quiero saber realmente como empresario cuál es mi realidad, cómo estoy ganando realmente. ¿Gano o pierdo? Entonces, para ello les va a ayudar mucho lo que les voy a comentar a continuación, porque tienen que contar qué cosa es el estado de situación. Ahora vamos a ver y fácilmente lo pueden elaborar aquellos empresarios que están en el RUS, que están en el especial o aquellos que quieren conocer la realidad de sus negocios al margen de las declaraciones tributarias. La situación financiera de una empresa está compuesto por lo que poseo como empresa, por lo que tengo a mi favor, que viene a ser el activo, ¿verdad? Y también lo que la empresa debe, tiene obligaciones con terceros, tiene obligaciones con el Estado, obligaciones con los trabajadores, con los socios. Entonces, la empresa para todas las obligaciones que tiene es el pasivo. De lo que ahora vamos a ver es cómo hago un inventario de mis activos y mis pasivos para saber después tener mi estado de situación si no lo tengo. ¿Bien? Entonces, la situación financiera es qué tengo en el activo, ¿ok? Y vamos a ver qué compone el activo. Un disponible. El disponible es algo que se va a hacer dinero rápido.
de inmediatamente. Y el dinero, lo disponible es el efectivo que tengo como empresa, ¿no? Aquí tienen que inventariar lo que es de la empresa. Hay muchas personas naturales con RUC 10 que tienen el negocio y eh, tienen juntamente el dinero del negocio y el dinero familiar. No, tienen que separarlo. Negocio es una cosa, familia es otra cosa. Caso que no va a suceder con las personas jurídicas, porque ellos sí tienen identificado sus cuentas separados de la persona natural. Pero lo que tienen que considerar aquí es el efectivo del negocio. Y también puede que tengan dinero en el banco a través de sus estados de cuenta, pueden rápidamente verificar. O sea, lo que les estoy diciendo aquí es hacer un inventario, ¿no? Un inventario de lo que tienen. Y para eso lo pueden hacer en un cuaderno, en una hoja, o de lo contrario, aquellos que dominan el Excel, abren una hoja de cálculo y ingresan la información, que como empresario ustedes lo saben. Ustedes saben cuánto tienen en efectivo, cuánto tienen en el banco y si tienen algunos bonos invertidos que cuando lo necesiten lo pueden hacer efectivo rápidamente, ustedes saben. Entonces, lo que tienen que hacer es simplemente lápiz y papel o la computadora y decir cuánto tengo en efectivo, cuánto tengo en el banco y cuánto tengo en bono. Y lo van sumando. ¿Ok? Esa es la primera parte del disponible. Después vamos a ver el exigible. El exigible es algo que yo exijo que me paguen porque me deben. ¿Ok? ¿Y quiénes me deben? Si vendí al crédito, hay facturas que tengo que cobrar. Lógico, que van a vencer de repente 30, 60, 90 días, pero es algo que yo voy a cobrar en el futuro. Igual que una letra, o igual que presté un dinero a alguien de la empresa o a un tercero o al mismo socio, pero le debe a la empresa y es momento que en algún momento lo vamos a cobrar y se va a convertir en dinero, ¿cierto? Entonces lo que van a hacer es cuántas facturas tengo, si tienen el detalle, suman y ponen el monto que tienen por cobrar, igual que las letras, igual que otras cuentas por cobrar. Entonces, por ahí ya tenemos dos datos muy importantes dentro del negocio. El otro tema que vamos a ver es el realizable, es algo que son los stock. Y aquí hay que evaluar qué tipo de stock tengo, ¿no? Aquellos que son productores, seguro que van a tener stock en materia prima, stock en insumos, stock en productos que están en proceso o stock de los productos que ya están terminados y listos para la venta. Entonces, ahí tienen que valorizarlo, ¿no? Tener un detalle y poner el valor. Pero, ¿cuál es el monto del valor que hay que poner? No es al valor de venta, es al valor de compra o de fabricación. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de valor y algunos hablan de precio, tenemos que diferenciar cuál es el valor y cuál es el precio. El valor es sin IGB y el precio es incluido IGB. Entonces, cuando yo les hablo de valor, significa que en estos montos, en estos importes, no deben estar incluidos el IGB. Suponiendo que ustedes tienen un producto para vender, ustedes lo venden a 100 soles, pero lo compran a 50. 50 más IGB. Entonces serían más o menos 59 que pagan, pero el costo que tienen que considerar aquí es los 50, lo que les ha costado sin el impuesto. ¿Okay? Igual en la fabricación. En la fabricación pueden haber comprado insumos para la producción, pero tendrían que valorizar la producción sin el IGB para saber cuáles son los avances en el caso de que esté en proceso o si ya lo tienen terminado, ¿no? Sin el IGB. Y aquí hay algo que algunos empresarios también fallan. No tienen el stock controlado. No saben ni siquiera a veces lo que tienen. Lamentablemente tengo que decirlo, pero sucede. Yo me he reunido con varios empresarios y cuando los he visitado les he dicho, mira, oye, tu mercadería está aquí, ¿tú sabes cuánto tiene valorizado? No, no lo tienen. Y siempre la recomendación, háganlo. Tienen que saber cuánto tienen. Porque si ustedes quieren tomar decisiones y no saben, se les va a complicar. Entonces, es importante que tengan el detalle de sus stocks.
El otro tema son anticipos. Anticipos es algo que todavía no va a un gasto o que puede ser recuperable. Por ejemplo, cuando uno alquila un local, fija la merced conductiva, pero siempre nos piden una garantía. Y esa garantía dice, cuando ya te retires, te la devuelvo. Entonces, es algo que va a retornar, entonces tendría que considerarlo dentro de anticipos, es algún dinero que lo voy a volver a tener después. O también puede ser algunos impuestos adelantados, como por ejemplo aquellos que están en el régimen MIPE tributario o régimen general, van pagando impuestos adelantados hasta que al final del año cierren su periodo y en marzo o mayo, según corresponda, del próximo año, declaran el impuesto y comparan cuánto es mi impuesto anual, comparan con los pagos que han dado adelantados. Y ahí van a poder determinar si hay impuesto por regularizar o de repente tienen un impuesto que pueden solicitar que se lo devuelva o de lo contrario aplicarlo en los meses siguientes hasta agotarlo. Pero es algo que es recuperable, ¿cierto? Entonces, por eso es que va dentro de anticipos. Igual que un seguro. Un seguro puede que tenga más de 12 meses o más del periodo que estamos estableciendo. No es que porque lo compran ahora y un seguro lo han alquilado por todo el año, lo van a cargar todo al gasto. No, al gasto se va a ir devengando, o sea, se va a ir aplicando de acuerdo a los meses que se va consumiendo. Si uno alquila o contrata un seguro en julio, vamos a suponer del año 2025, contrató un seguro, ese seguro vence en junio del 2026. Entonces, al cierre de diciembre, lo que deben cargar al gasto es por los 6 meses. Y los otros 6 meses estará como un seguro adelantado que es del próximo ejercicio, ¿no? Entonces, esos son los anticipos que tienen que considerar. Y por último, van a considerar, van a considerar las propiedades, lo que tienen en inversión como activo fijo. Pueden tener vehículos, pueden tener computadoras, pueden tener instalaciones, eso lo saben ustedes. Ahora, también estos valores van al precio, perdón, al monto valor, no al precio, ¿no? Igual, sin IGB. Algunos preguntan y dicen, pero yo tengo acá mis activos y, por ejemplo, un carro se deprecia, tiene un desgaste y tributariamente es aceptable con una vida útil de 5 años. ¿Qué significa eso? De que cada año hay que ir depreciándolo, hay que ir aplicando un desgaste para tener una reserva para cuando uno quiera en el futuro renovar la flota. Entonces, van a haber algunos carros de repente que ya tienen 4 años y ya están casi totalmente depreciados. Entonces, ¿qué valor le ponen? Pónganle el valor que está en depreciación, que les queda un año de valor. Que el valor del mercado pueda ser diferente es otra cosa, porque puede que un vehículo esté valorizado ahorita ya depreciado, vamos a poner 5.000 soles depreciado, pero que todavía lo pueden vender a 10 o 15.000 soles. Ese valor de mercado. No, consideren el valor como lo adquirieron. El valor del mercado ya es otra cosa, ¿no? Entonces, pero si no tuviesen alguna información de factura que sustente la compra y nada, pues tendrían que valorizarlo, ¿no? Pueden aplicar el valor de mercado y para eso tendrían que hacer un acta y tendrían que legalizarlo ante un notario para que puedan de alguna manera sustentar ante la empresa que son propiedad del negocio, ¿no? Entonces, cuando ya tengan estos datos, lo que van a hacer es anotarlos en el cuaderno o en el Excel, ¿no? Entonces, por ahí ya tenemos los rubros principales del activo. Ya tenemos el primer bloque, que es el activo. Ahora revisemos el pasivo. El pasivo es la empresa a quién le debe, ¿no? Las deudas, las obligaciones por pagar. Y aquí tenemos al Estado, que son a través de los tributos. Y algunos deberán IGB, y eso lo sabe el empresario que debe IGB, no pagó, a ver renta de tercera, que son los pagos a cuenta, que se va pagando, no se ha cumplido. La renta de cuarta es cuando, por ejemplo, necesitan ustedes tener un personal independiente y este personal les emite un recibo de honorarios en el cual supera los 1.500 soles y no tiene una constancia
de que no le retengan y la empresa está obligada a retenerle el 8% sobre el monto que ha superado los 1.500 soles. Entonces, y eso hay que pagarlo después a la SUNAT. Igualmente en quinta categoría, aquellos que superan montos en planilla y que están sujetos a que se les retenga impuesto a la renta. Hay que considerar lo que se tiene que pagar al Estado y también algunos que no pudieron pagar algunos impuestos atrasados, entonces lo fraccionan y tienen cuotas de fraccionamiento. Entonces tienen un cronograma de pagos, hay que poner ahí lo pendiente que está por pagar, ¿no? Entonces, por ahí tenemos lo que es los tributos. Seguimos avanzando y vemos al personal. Se le debe al personal, también perfectamente a los empresarios saben si le deben remuneraciones al personal, si ya cumplieron vacaciones o están por cumplir, o si le debemos gratificaciones de CTS. Y no significa que ya porque llegó es diciembre o julio, hay que pagarle, hay que considerar la gratificación, pero como todavía estamos ahora, por ejemplo, en marzo, no considero gratificación. Sí hay que provisionarlo, hay que considerar porque hay 3 meses de deuda, ¿no? Que la vamos a pagar en julio, correcto, pero hay que ir haciendo la reserva de la deuda de lo que le vamos a pagar en julio. Igualmente vacaciones, igualmente CTS, ¿no? Y esa información la tienen perfectamente ustedes, los empresarios. Los proveedores, eso ni vuelta que darle, saben a quiénes le deben, son facturas que seguro que lo tienen ordenadamente y tienen en un file ahí que diga facturas por pagar porque todavía no ha salido caja y lo tienen ahí con programación para pagar a sus proveedores, igual que las letras. Entonces hay que incluir aquí cuánto se debe, ¿no? Por el otro lado tenemos instituciones financieras, aquellas empresas o negocios que tienen préstamo de los bancos, han tenido o tienen préstamo, hay que establecer cuánto se le debe. Y para eso, los empresarios le dan, cuando hacen un préstamo a una entidad financiera, les dan una hoja con su cronograma de pagos. Y ahí van marcando lo que van pagando y lo pendiente por pagar. Lo que tienen que considerar aquí es lo que está pendiente por pagar, ¿no? Es la deuda. Que ya está pagado, de vuelta, ya está cancelado. Solo lo pendiente por pagar. Y por último, otros, ¿no? Que puede que en algún momento la empresa ha necesitado dinero, ha tenido que recurrir a algún amigo que les ha prestado o al mismo accionista, ¿no? Afuera del capital que el accionista ha invertido, el accionista tiene recursos y la empresa tiene oportunidades, entonces el accionista invierte y es una deuda que hay que pagarle al accionista, ¿no? Entonces, por ahí, con estos rubros, obtenemos todas las obligaciones que tiene la empresa para cumplir con los pagos, ¿no? Entonces, y aquí tenemos ya el segundo bloque de lo que es el pasivo. Hemos tenido en el primer bloque el activo, en el segundo bloque el pasivo, y nos vamos por el tercer bloque, que es el capital, ¿no? Entonces, aquí el capital hay que incluir dentro de la información que estamos levantando, es cuánto es el capital que tiene el negocio. Entonces, cuando hablamos si es persona natural que tiene negocio, que empezó hace años como persona natural y hasta ahora se mantiene como persona natural, y lo puede hacer sin ningún problema, porque los negocios como persona natural no difieren en nada con una persona jurídica. Tanto la persona jurídica como la persona natural pueden hacer negocios, pueden importar, pueden exportar, pueden vender, pueden tener grandes negocios como persona natural. No se diferencia mucho con la persona jurídica, pero la responsabilidad, el riesgo es completo para la persona natural. O sea, ¿qué quiere decir? Que es un riesgo peligroso porque como persona natural está asumiendo una responsabilidad por el patrimonio familiar y el patrimonio del negocio. Si le va mal a los negocios, también le van a aplicar al patrimonio de la familia. Entonces, es cierto riesgo. Mientras que cuando es persona jurídica está separado las inversiones porque esa persona jurídica está declarada mediante un registro en los registros públicos donde se ha precisado cuánto es en sí el capital y sobre ese capital responde, ¿no? Un poco que por ahí protege el patrimonio familiar. Entonces, cuando es persona natural,
a veces se le complica acordarse con cuánto inició, porque no hay ningún registro, salvo que sean muy ordenados, y aplaudo a ellos, empresarios que son ordenados, donde establecieron con cuánto de capital iniciaron como persona natural. Si lo saben, perfectamente lo anotan. Si no, bueno, tendrán que poner una cantidad de lo que se acuerda. Caso que no va a suceder con la persona jurídica, porque la persona jurídica está constituida por acciones o participaciones, y esto lo pueden ver en su escritura de constitución registrada ante la SUNAT, ¿no? Entonces, por ahí sí lo van a tener muy claro cuánto es el capital. Muy bien, entonces, cuando han levantado esta información, aquellos que tienen un cuaderno, una hoja, un Excel, lo van a poder visualizar. Yo lo hice en un Excel que les voy a mostrar aquí. Y acá vamos a repasar lo que hemos visto anteriormente. Hemos visto el primer bloque, el activo, el segundo bloque, el pasivo, y el tercero, el capital, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a lo que les he comentado, yo he ido anotando acá, por ejemplo, en el activo he tenido caja y bancos. Efectivo en el banco, 10.000 soles. En cuentas por cobrar, tengo facturas y tengo letras, 5 en facturas, 8 en letras, 13.000 soles. En cuentas por cobrar, 7.000 soles. En mercaderías, 53.000. Ojo que aquellos que tienen materia prima, insumo, pueden desglosarlo. Para el ejemplo, yo he puesto solamente mercaderías, pero puede haber acá más detalle. Puede haber mercadería, materia prima, suministros, puede haber productos en proceso, pueden haber productos terminados, ¿no es cierto? Y lo suma. Yo he considerado para el ejemplo solamente mercadería, 53.000. Anticipos, he considerado solamente una garantía de alquileres. En activo fijo he tenido un detalle, por ejemplo, de muebles 7.000, equipo industrial 15.000, equipo de cómputo 10.000 y vehículos 30.000. Total 62.000. Entonces, sumando toda la columna de mi activo, tengo un total de activo de 150.000 soles, ¿no? Ahora, lógico, este es para el ejemplo, algunos sumarán, pueden llegar a un poco más, un poco menos, no sé, pero lo importante es que conozcan y lo tengan detallado. Ahora, el pasivo también, tengo tributos por pagar, IGB, renta, cuarta categoría, quinta categoría, salud, la ONP, la FP, fraccionamiento, 5.957 como empresa le debe al Estado. A los trabajadores le debe remuneraciones que no le pagó al corte, gratificaciones truncas que las va a pagar en julio, es la provisión, vacaciones igual, CTS igual, 9.000 soles, ¿no? Cuentas por pagar comerciales, debo facturas, debo letras, 55.000. Fíjese que factura 50.000, es última compra que de repente se ha hecho, 55. Obligaciones financieras, se le debe al banco X y al banco Z, total 20.000 soles. Y otras cuentas a terceros y socios, 15.000 soles. Entonces, sumo el total del pasivo y me da 104.957. Incluyo el capital, ¿no? Incluyo el capital, que es 17.000 soles. Es de lo que me acordé como persona natural o de acuerdo a lo que está registrado en mi escritura de constitución como persona jurídica. Entonces tengo 17.000 y al sumar me da 121.957. Entonces, ¿qué sucede aquí? Porque cuando hemos dicho que ese estado de situación antes se llamaba balance general. ¿Y por qué balance general? Porque tenía que balancear, tenía que tener una balanza. Tanto el activo como el pasivo de patrimonio deben ser la misma cantidad, un balanceo. Y acá no se está balanceando porque tengo un activo mayor que un pasivo de patrimonio. Entonces, ¿qué significa que al momento de hacer este inventario, sin necesidad de que tengan un contador, ¿no? Porque un contador sí los podría determinar, pero lo van a hacer ustedes, porque no es tan difícil hacerlo, simplemente es inventariar sus activos y sus pasivos y tener claro su patrimonio, en el cual ustedes pueden ver la situación de la empresa. Si el activo es mayor que el pasivo y patrimonio que estamos viendo aquí, si es mayor significa que es un resultado positivo. Significa que han tenido ganancia en el transcurso de toda la empresa y que es un resultado acumulado desde el momento que han empezado a trabajar hasta la fecha. Si sale que el activo, que la deuda, o mejor dicho, el pasivo y el patrimonio es mayor que el activo, entonces son pérdidas acumuladas. Pero para el ejemplo, estos 28.000 y tantos es un resultado positivo.
Y entonces lo considero en el próximo cuadro, ya incluyendo estos 28.000 como resultado, y ahí sí me balancea el estado de situación, ¿cierto? En ambos casos. Entonces, con esta información que ya la tienen, de acuerdo al inventario, ya pueden hacer algunas mediciones de ratios, ¿no? Entonces, aquí me falta algo, que es el estado de resultados. El estado de resultados es ingresos y gastos, ¿no? Aquí son movimientos, el estado de situación nos muestra los movimientos que tiene la empresa en tanto sus pagos, sus cobranzas y todo lo relacionado al negocio. En cambio, el estado de resultado nos va a mostrar solo los ingresos y los gastos para ver si hemos tenido utilidad o pérdida, ¿no? Entonces, como no, ustedes también pueden levantar ese dato y también se lo voy a enseñar cómo, ¿no? Vamos a simplificar este estado de situación para que no sea muy abierto, así en resumen, ¿no? Y en el otro cuadro vamos a ver el resumen, que es la misma cantidad, y solo que acá está resumido, ¿no? Caja bancos, 10.000, cuentas por cobrar, 25, stock 53, activo corriente y activo fijo, que es los 62.000, los 150.000, total del activo, y aquí también igual hemos hecho en el pasivo. Pero tenemos que establecer sobre el resultado. Ustedes pueden establecerlo de la siguiente manera. Dice, ventas. ¿Cuánto de ventas tengo? Entonces, sí saben las ventas porque tienen sus declaraciones, tienen sus cuadernitos, cuánto han vendido. Aquí lo que le quería decir es, tendría que, aquellos que quieren saber realmente sobre el negocio, tendrán que poner las ventas, lo que con factura y sin factura. ¿Va? Entonces, para que quieran saber la rentabilidad real. El costo de ventas es el costo del producto que han vendido. Ojo, que no es lo que producen, ¿ah? Porque puede que la empresa haya producido 1.000 pares, por ejemplo, y 1.000 pares a 10 soles, ¿no? Eso va a dar una inversión de 10.000, ¿no? 1.000 pares a 10 soles, 10.000. Pero si vendieron, eso es lo que han producido, ¿ah? 10.000. Pero si vendieron solamente 8 pares, 8, ¿no? Han vendido 800, no es que van a cargar aquí al gasto los 10.000, sino tendrán que cargar al costo de ventas los 800, ¿no? Que es la parte, perdón, los 8.000, que es la parte del costo de lo que están vendiendo. Entonces, si acá han tenido 280.000 de ventas y están considerando el costo de lo que han vendido 168, esta es la utilidad bruta. O sea, hay una utilidad bruta sobre el producto nomás. Pero este producto no se vende solo, este producto no se empaca solo, no se distribuye solo, se necesita de alguien que pueda ayudar, ¿no? En la parte administrativa también se necesita de repente una secretaria, se necesita un asistente, el contador, si es que lo tienen, ¿no? Gasto de energía, de luz, de agua, internet, etcétera, ¿no? Entonces, y gastos de venta también, puede que haya comisiones, los empaques, los fletes para movilizar la mercadería, todo eso. Entonces, consideran aquí, si no tienen este dato, generalmente hay unos porcentajes estimados, ¿no? Que pueden fijarle 5% sobre el valor de las ventas, por ejemplo, para los gastos de venta, un 20% para gastos administrativos, y gastos financieros si lo tienen, si lo saben, porque son los intereses que pagan. Y al final, obtienen una utilidad antes de impuesto, menos el impuesto a la renta que paga, 28.043, que es la utilidad neta que es idéntica a la que hemos demostrado. Esto lo pueden hacer y si les complica, avancen nomás con su estado de situación, porque los mayores ratios que vamos a ver es sobre el estado de situación, muy pocos sobre el resultado de ingresos y gastos. Aquí vamos a ver la rentabilidad y aquí vamos a ver el endeudamiento y la capacidad de pago. ¿Ok? Bien, entonces, para aquellos que no tenían estados financieros y que ya lo han elaborado, entonces ya pueden hacer una interpretación de la situación del negocio. ¿Y qué vamos a ver en este tiempo que tenemos aquí para comentarles? Es ver capital de trabajo, razón corriente, nivel de endeudamiento, margen bruto, margen neto y rotación de inventarios. ¿Okay?
¿Y por qué tenemos que ver esto? Hay muchos ratios más, pero hemos considerado solamente estos ratios. ¿Por qué? Porque a través de estos ratios nos va a permitir ver si hay liquidez, si hay endeudamiento y si realmente la empresa está ganando. Que son las interrogantes que siempre se hacen los empresarios, ¿no? ¿Tengo plata? ¿Estoy muy endeudado? ¿O realmente gano el negocio en el negocio? ¿O mejor prefiero tomar decisiones porque de repente invierto una cierta cantidad, me sacrifico tanto, no duermo bien y a la final mi ratio de ganancia es 5% al año, cuando ese dinero lo podría haber puesto en una cuenta a plazo y gano 6% al año, ¿no? La cuenta a plazo y no me preocupo, duermo bien, no me estreso y por ahí he ganado más de la inversión del negocio. Entonces, se supone que uno tiene un negocio para rentabilizar por encima de los estándares de inversión que hay en otros medios, ¿no? Entonces, para eso es que tienen que evaluarlo. Muy bien. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta antes de pasar o vamos a esperar de repente al final que puedan hacer la consulta. Así que espero 20 segundos para que me digan si van a preguntar o esperamos hasta el final. Señor Héctor, disculpe, en el chat han puesto una pregunta. Sí, Dice, si fuera el caso de una maquinaria pesada, excavadora, ¿cuál es el porcentaje de depreciación y en qué favorece en la renta? ya. A ver, el- el- la depreciación de una maquinaria pesada, porque es vehículos, tiene una vida, según tributariamente, de 5 años. O sea, quiere decir que hay una depreciación del 20%. Entonces, fíjense que cuando la empresa compra un bien de propiedad de la empresa, que podría ser una, este vehículo pesado, la depreciación lo va a hacer en 5 años, el desgaste, o sea, trasladar al gasto en 5 años. Pero hay algunas alternativas, por ejemplo, comprarlo a través de un leasing. Generalmente los leasing son a 36 meses y se deprecian, y aquí es una forma, no se llama depreciación, pero en esos 3 años en que se va utilizando el bien, la entidad que hizo la operación de leasing, quien financió, les va a ir emitiendo comprobantes de pago y estos sí ingresan totalmente al gasto, de tal manera que el desgaste de la maquinaria sería en 3 años en lugar de 5 años, ¿no? Por ahí algunas alternativas que pueden considerar. Y por otro lado, eh, también puede haber alternativas de alquileres, ¿no? Como se estila el bien, no comprarlo directamente a la empresa, sino de repente alguno de los socios y después lo puede alquilar y totalmente también se puede depreciar más rápido. Son algunas ya estrategias de negocios que pueden ir considerando, pero para eso son estos índices que lo van a ayudar, ¿no? No sé si hay otra pregunta, si no, continuamos. Bien. Ujú. Sí, continúe, por Entonces, favor. si es que hubiese alguna duda, alguien levante la mano, por favor, me avisa, señorita, porque como yo acá lo tengo en pantalla completa, no veo cuando levantan la mano. Pero vamos a continuar entonces. De acuerdo. Vamos a revisar la- el capital de trabajo. El capital de trabajo, ¿qué medimos aquí? Hay una fórmula que dice el activo corriente menos el pasivo corriente. Entonces, a esta fórmula vamos a obtener los datos que tenemos en nuestro activo, que ya lo hemos visto anteriormente en el resumen, y el activo corriente es 88.000 y el pasivo corriente es 79.957. Quiere decir que tenemos un capital de trabajo de 8.043, ¿no? ¿Esto qué nos mide? Es qué colchoncito tiene la empresa para seguir operando, porque tengo activos, pero también tengo deudas. Entonces, si yo liquido en este momento todo mi activo corriente y mi pasivo corriente, me voy a quedar solamente con 8.000. Ese es mi capital de trabajo. Con eso tengo que hacer, ¿no? Y si es negativo,
este capital de trabajo significa que estoy complicado porque no tengo capital de trabajo, estoy endeudado, ¿no es cierto? Entonces, ese es el indicador que nos va a permitir tomar decisiones. Y es por eso aquí, cuando no tienen capital de trabajo, es que surge la necesidad de solicitar un crédito. Pero también no es que uno tiene que solicitar un crédito a la loca y decir, uy, me voy a embarcar en un negocio y necesito 100.000 soles. Pero ¿estás seguro que necesitas 100.000? No, yo creo que sí. Haz números. Y cuando haga números, cuando haga proyecciones, cuando haga estructura de costos, cuando estructure su flujo proyectado, se va a dar cuenta que de repente los 100.000 no le va a alcanzar. Entonces, lo que les quiero decir es de que nunca soliciten un crédito porque creen que es esa cantidad. Hagan números y fijen lo correcto que van a invertir para que se endeuden con ese monto, ¿no? El endeudamiento no es malo. El endeudamiento en los negocios se da. Conozco muchas empresas, bueno, no muchas, que han podido manejar esto de tal manera. Le voy a poner solamente un ejemplo, ¿no? Una empresa pesquera, yo tuve la oportunidad de trabajar en una empresa pesquera como contador algunos años, y, y siempre dentro de una empresa los costos fijos son los más problemáticos, porque los costos fijos no tienen que variar, no varían si uno vende más, si uno vende menos, si uno produce más, si uno produce menos, los costos fijos se pagan porque se pagan. Por ejemplo, los alquileres. Los alquileres se tienen que pagar, así uno venda o no venda, así produzca o no produzca, se paga el mismo monto establecido. Igual que igual que el cable, igual que el internet, igual que la secretaria, igual que a los empleados, se le va a pagar igual. Pero cuando es costo variable, por ejemplo, en mi negocio yo puedo decir a una vendedora que voy a pagar el 5% de lo que vendas. Si vende 100, le pagaré el 5% sobre 100. Si vende 200, el 5% sobre 200. Si no vende nada, no le pago nada. Entonces, eso es un costo variable. Y sería el paraíso financiero si todos los costos fueran variables. Pero lamentablemente no existe en una empresa que todos los costos sean variables, pero se puede tomar decisiones conociendo cuáles son sus debilidades. Y les que le quería comentar que esta empresa pesquera se construyó una embarcación de primer nivel de 500 toneladas, valorizado en una buena cantidad de dólares, millones de dólares, en el cual fijó con el banco y le dijo, tú inviertes el 97%, yo invierto el 3% para la fabricación de esto, pero te voy a pagar con un porcentaje de mi facturación. Y bingo, le aceptaron, pero estratégicamente estuvo perfecto, porque sabemos muy bien que en el sector pesquero hay vedas, y hay vedas en que en el momento de veda no hay facturación. Entonces imagínense si fuera un pago fijo en cuotas establecidas y cuando no hay ventas, ¿con qué paga? Si no hay liquidez. Pero como era un porcentaje sobre la venta, perfecto. Entonces, por ahí se maneja perfectamente el flow, ¿no? Son alternativas, son gestiones, son estrategias. Pero esto les permite ver el capital de trabajo, ¿no? Muy bien, veamos el otro ratio. Razón corriente, ¿no? Activo corriente y dividido entre pasivo corriente, ¿no? El anterior que hemos visto, capital de trabajo, es cuánto tengo de capital de trabajo, y aquí vamos a ver activo corriente entre pasivo corriente. Igual, hacemos la misma operación, 88.000 sobre 79.957, que son los datos que tengo en mi estado de situación, y me da 1.10. ¿Qué significa el 1.10? Que por cada sol que tiene deuda la empresa, tiene un sol 10. O sea, tiene un poquito más de lo que debe, 10 céntimos más. ¿Que es razonable? Podría ser, pero lo saludable es de 1.5 a 2. Eso es lo saludable. Y menos de 1 es riesgo de liquidez. Pero por ahí estamos casi 1.10, o sea, podríamos decir que es aceptable, ¿no? ¿Qué significa? Que de cada sol que se debe, la empresa cuenta con 1.10, ¿no? Es un índice. Entonces, pero igual,
tenemos una situación de alerta que no es muy crítica, pero hay que ir midiéndolo, ¿no? Eso nos va a ayudar. Perfecto. Ahora veamos otro ratio, la prueba ácida. Esto ya más estricto todavía, ¿no? Es el activo corriente menos los inventarios y lo dividimos entre el pasivo corriente. Dijimos que el activo corriente es algo que se puede convertir en dinero rápido, pero aquí estamos diciendo sí, puedes convertirlo en dinero rápido, ya tienes en el banco una cantidad que se está disponible y tus cuentas por cobrar también lo puedes porque ya lo has vendido, ya está por cobrar y lo vas a hacer efectivo, pero los inventarios no lo sabes, no sabes si lo vas a vender, no sabes si tu stock está rotando o no está rotando. Sí, entonces, como no lo sabes, no lo tienes seguro, entonces el activo corriente hay que descontarle los inventarios y dividirlo entre el pasivo corriente. Vemos con los montos, ¿no? Vamos a ver con los montos qué sucede. 88.000 soles es nuestro activo corriente, el stock es 53.000, lo dividimos y tenemos 35.000 soles. Estos 35.000 dividimos entre el pasivo corriente y nos da 0.44. Entonces, en esta prueba ácida, que es la más estricta, nos dice que si no tenemos el stock o perdemos el stock o no vendemos el stock, esto es complicado. Porque por cada sol que debo, solamente tengo 0.44, ¿no? Y se complica. Esta medición es muy importante útil para los negocios como comercio, restaurante, ¿no? Para aquellos que manejan stock grande, para saber cuál es su ratio así exigente, ¿no? Muy bien, vamos a ver el otro ratio. Endeudamiento. La fórmula del ratio de nivel de endeudamiento es el pasivo total entre el activo total, ¿no? Entonces, ponemos las cifras, nuestro pasivo total, ¿no? Sin considerar el capital, acuérdense, es nuestro pasivo total 104.957. Y nuestro activo total es 150.000, que eso sí lo sabemos, lo tenemos. Entonces, ¿qué significa? De que dividido este pasivo total entre nuestro activo total, demuestra que es un 70%. ¿Qué significa ese 70%? Significa la dependencia que tenemos con nuestros proveedores. Significa que el 70% de nuestro activo es deuda y el 30% es patrimonio. Entonces, ¿cuál es la interpretación práctica de esto? Que del 60% hacia arriba es dependencia alta de banco y proveedores. Y del 50% hacia abajo es una estructura más sólida para el negocio, ¿no? Entonces, si nuestro resultado nos da un 70%, la dependencia es muy alta. Dependemos mucho de nuestros proveedores y de las instituciones financieras. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Esto se llama endeudamiento. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver otro ratio. Endeudamiento financiero. Endeudamiento financiero. La deuda financiera, ¿no? Sobre las ventas anuales. Es el dato que ya estamos tomando de nuestro estado de resultados. Entonces, 35.000 es la deuda financiera, ¿no? Y nuestras ventas anuales son 280.000. ¿Qué significa? Que el 13%, ¿no? De nuestras ventas corresponden a deuda financiera. Entonces ahí tendrán que medir cuál es el porcentaje de poder aplicarlo, ¿no? Y eso es variado de acuerdo al negocio. Yo les había comentado que un 3% había invertido esta empresa pesquera y el 97% era deuda, pero lo había manejado a un nivel
de variable el pago, ¿no? Pero cuando vemos acá que es un 13%, o podría ser un monto mayor de repente, y si son cuotas fijas se nos puede complicar, ¿no? Entonces ahí hay que ver, sobre todo aquellos que tienen préstamos en los bancos, que trabajan con leasing, que trabajan con factoring, hay que saber este nivel de endeudamiento. Muy bien. El margen bruto. Ahora este es un ratio del margen bruto. Entonces, el margen bruto es la utilidad bruta entre las ventas, lo que hemos visto hace un rato, ¿no? Cuánto vendo y cuánto me cuesta el producto que he vendido. Entonces, nos sale un 40%. Y esto creo que ustedes lo deben manejar perfectamente, porque ustedes deben saber cuánto es lo que les cuesta un producto que van a vender y cuánto están marginando a niveles de nivel bruto, ¿no? ¿Eso qué significa? Que tengan un 40% de margen, que el 60% es el costo del producto, el 60% es el costo del producto. Hay algunos productos importados que el margen bruto es muy alto, ¿no? Es muy alto el margen bruto porque viene un producto de la China y le ponen 4 o 5 veces más el precio y el margen puede ser muy alto el bruto, pero se necesita estrategia administrativa, se necesita estrategia de venta, que de repente ese margen que han obtenido en el margen bruto se va a caer más porque necesitan otras cosas más para venderla, otras acciones más para vender, ¿no? Y también en el tema de producción, tienen que tener en cuenta, porque si es que es un 40% de, tienen que pensar que de este 40% de margen, tienen que asumir todos los demás gastos de la empresa para poder operar este producto. Entonces, ahí pueden caer en pérdidas si es que no manejan muy bien este ratio, ¿no? Y aquí van a manejar este ratio es importantísimo porque va a marcar el objetivo del negocio de la rentabilidad que quieren tener al final, la rentabilidad neta, ¿no? Y acá, ¿por qué puede variar? Vamos a suponer que ustedes en un año su rentabilidad ha sido 40%. En el próximo año su rentabilidad es un 35%. En lugar de subir, baja. Entonces, ¿qué puede estar sucediendo? Y tienen que evaluar. Ojo que no es porque vendan más o porque compren más, no. Pueden comprar más, pueden comprar menos, pero este ratio nunca debe variar, ¿no? En contra de la empresa. Si sube en buena hora, pero no bajar, pero si algo está bajando, es la alerta para que ustedes revisen sus costos. ¿Qué está pasando? Algo está mal en los costos. Hay algo que nos está haciendo gastar más. O es que hemos calculado más la estructura, el precio está mal calculado. Tenemos que ver por qué nuestro margen está bajando. Y puede darse en muchos casos, ¿ah? Si lo tienen bien claro, puede darse en muchos casos, porque el precio pueden haberlo bajado por la competencia, pero también deberían seguir marginando, es porque igual, entonces ahí tienen que revisar costos, y al revisar costos tienen que tratar de minimizar también costos. Han habido casos, por ejemplo, de distribuidoras que tienen vehículos y los vehículos ya estaban totalmente depreciados, ya habían cumplido su ciclo de vida, pero lo seguían usando y de tal manera que gastaban más porque usaban más combustible, cada cierto tiempo tenía que entrar al taller, mantenimiento, no rendía como debe ser, y entonces los costos están subiendo. Así que se optó por venderlos a valor residual y comprar vehículos nuevos y la cosa se normalizó y mejoró todavía. Entonces, estos indicadores los ayudan a tomar decisiones. ¿Okay? Y el margen neto es lo que yo le decía, ¿no? El margen neto ya es la utilidad neta después de haber obtenido el margen bruto, menos los gastos administrativos, los gastos de venta, los gastos financieros y menos el impuesto a la renta, tienen su utilidad neta. Y sobre la utilidad neta, que era, ¿se acuerdan ustedes? 28.043, que era la diferencia para cuadrar el balance, el balanceo, lo dividen entre 280.000, que es las ventas.
y es el 10% de rentabilidad. Entonces, ustedes dicen, ¿está bien el 10%? ¿Es correcto? ¿Me conformo con eso? O lo que yo les decía, ¿no? O invierto en un lugar donde no me sacrifico tanto y voy a ganar casi igual. Entonces, son decisiones, son ratios que les van a poder permitir tomar decisiones adecuadas, ¿no? Así que gano lo suficiente con este 10%, porque este 10% significa que por cada 100 soles que vendo gano 10. ¿Está bien eso? ¿No está bien? Dependerá del negocio, dependerá de ustedes a dónde quieren llegar y dependerá también de medir cómo está la competencia, porque no es cuestión de subir precios, sino de ver cómo anda la competencia, ¿no? O sea, pueden vender un montón, pueden vender grandes volúmenes, pero pueden ganar poco. Entonces ahí tienen que ustedes tomar decisiones de ajuste. Y creo que es por último para ver este ratio, que es la rotación de inventarios, ¿no? En el cual se tiene que dar cuenta cómo va rotando su inventario. Entonces, lo que tienen que hacer ahí es costo de ventas, dividirlo entre el inventario promedio, ¿ya? Costo de ventas entre inventario promedio. Entonces, costo de ventas 168.000, que es lo que hemos visto en el estado de resultados, y el inventario promedio 41.500. El ratio que nos da es 4. Pero ahí me van a preguntar ustedes, oye, pero inventario promedio, eso no lo hemos visto, ¿de dónde lo ha sacado? Entonces vamos a revisar de dónde sale. El inventario promedio es el inventario inicial que no lo sabíamos, no lo hemos tenido. Entonces yo he considerado 30.000, ¿no? Lo he considerado, pero seguro que ustedes pueden saber cuánto cerraron de inventario el año anterior. Entonces el saldo inicial es del año, es 30.000 y el saldo final es 53.000 que hemos determinado al momento de hacer nuestro activo, nuestro detalle de activo. Entonces, la suma de los dos da 83.000. Eso dividido entre 2 es el inventario promedio, 41.500. Entonces, tenemos un ratio de 4. Hay que interpretar qué es ese ratio de 4, ¿no? Hay que interpretar el ratio de 4. ¿Eso qué significa? Que el inventario ha rotado 4 veces en el año. ¿Esto para qué les va a ayudar? Para saber si su rotación es buena, no es buena, tengo que mejorar, debo comprar en cantidad para que mi inventario rote muy lentamente o debo comprar de acuerdo a mis ventas. Son decisiones porque acuérdense que compras son finanzas, es dinero y que puede afectar el flujo de la caja. Entonces, aquí vamos a ver más o menos unos indicadores que nos permiten ver la rotación, cómo interpretar la rotación de inventarios. Por ejemplo, si rota una vez al año, si el indicador fuera 1, este es un inventario que casi no se vende. Significa que tienen exceso de mercadería, capital inmovilizado, o tienen productos que de verdad no lo quiere el mercado, ¿no? Y cuando tienen productos que no lo necesita el mercado, es pérdida prácticamente, porque no lo van a vender, están ocupando espacio, están y que podían utilizarlo para otros productos. Entonces, por eso es que algunas empresas, cuando tienen este producto y lanzan la oferta de rebajar un porcentaje hasta el 80-70% de rebaja, es que lo tienen que liquidar. No pueden perder algo, pero es mejor liquidarlo antes que tenerlo allí y seguir perdiendo más cantidad. Entonces, se va a permitir tomar decisiones. Si la rotación es 2 veces al año, las ventas son lentas, ¿no? Ahí están los productos obsoletos. Si son 4 veces al año, rotación moderada, ¿no? Gestión aceptable de inventarios. En este caso, salió 4%, es aceptable, ¿no? Está dentro de lo aceptable. De 5 a 8 veces es una buena rotación. El inventario se mueve bien. Si son de 8 veces para adelante, es la rotación muy alta, ventas rápidas, es una buena gestión. Entonces, estos ratios, de alguna manera, los van a ayudar a ustedes a que puedan ver la situación y tomar decisiones, ¿no? Pero para eso es. ¿Y cuántos lo ven? ¿Cuántos lo analizan? Muy poco. Espero que después de que los he comentado, puedan comenzar a analizar la situación de sus negocios. Y eso sería todo. Les agradezco por la atención prestada. Y si tienen alguna consultita, aquí todavía me queda un ratito. Muchas gracias.
Mucha suerte y hasta pronto. Muchas gracias, señor rector. Estimados, los invitamos a que puedan hacer sus consultas a través del chat, por favor, o si gustan también pueden activar su micrófono. Buenas tardes. Más bien, de repente, un aporte. Esto es algo que me sucedió, que me parece que eso no es un caso sui generis. Mire, el caso es de que tenía una empresa donde eventualmente se sabía de que había unos tipos de resorte muy especiales y que puntualmente se lo vendía a una empresa que tenía una máquina desde los 60 y que el consumo de este resorte especial se daba cada 3 o 4 años. Entonces, lo que se optó, porque para no distorsionar el tema de inventarios, es separar el valor de estos resortes que tenemos en esto, ponerlo como de parte no corriente. Entonces, de alguna manera se corregía esto. Como le digo, es un aporte porque en realidad nunca había visto algo así, pero en la práctica sucede, ¿no? Muy interesante lo que comentas. Sí, efectivamente, son para poder evaluar los ratios, que te ayuda de alguna manera. Es igual, por ejemplo, cuando algunas empresas tienen un capital muy pequeño y entonces hay resultados acumulados que no han sido distribuidos y a veces algunos inversiones de los socios que están fuera del patrimonio y le dicen, oye, para que tú mejores tu rato y quieras tener un financiamiento en nuestra evaluación que no calificas, pues te recomendamos que lo capitalices, ¿no? Rápidamente y bajo ese esquema tu ratio van a mejorar y vamos a poder darte el crédito. Como la estrategia que están diciendo, ¿no? Ok, estos resortes estamos considerando como un activo fijo, está bien dentro de un activo no corriente, porque es parte del activo fijo, ¿no? Entonces, son algunas estrategias que son válidas para poder, pero siempre y cuando sea para nivel de ratio, pero si son válidas y van a seguir perjudicando a la empresa con desembolsos fuertes, hay que analizarlo, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Mm, Aquí en el chat hay algunas preguntas. Dice si puede explicar la diferencia entre leasing y factoring. Bien. El leasing, vamos a empezar por el leasing, se conoce más, el leasing es una terminología en inglés, pero aquí en español es arrendamiento financiero. ¿En qué consiste este arrendamiento financiero? Hoy voy a ponerles un ejemplo. Yo como empresa necesito una maquinaria en el cual no tengo para comprarlo en este momento, pero que sí me va a ayudar mucho en el negocio. Entonces, yo me acerco a un banco o me acerco a una empresa o me contacto con una empresa que hace operaciones de leasing, que son más de 30 empresas que están registradas en la SBS de acuerdo a una norma, que son empresas privadas que se dedican a este negocio y me evalúan, yo le presento el proyecto y me dicen, bien, es ok, sí, aceptamos, te voy a comprar. O sea, compran la maquinaria, pero no a mi nombre, sino lo compran a nombre del inversionista, en este caso de la empresa que me está financiando. Lo compra a su nombre y me la da para usarla a mí en mi empresa con un contrato de arrendamiento en el cual mes a mes yo tengo que ir pagándole y por ese pago me va otorgando facturas, que lo voy cargando al gasto sin ningún problema y voy utilizando también el crédito fiscal del IGB, de tal manera que en 3 años, generalmente estos contratos, al pagar la última cuota, entonces esta entidad me lo va a entregar en propiedad, porque ya durante el proceso de pago de alquiler, yo también he ido pagándole esa alquiler-venta y ya me pertenece y me lo cede. Entonces, y me ha dado el crédito porque la garantía es el bien, porque está a nombre del inversionista, que si en algún momento yo no le pago, él se apropia porque es su propiedad, se lo lleva y lo puede rematar y puede recuperar su inversión. Ese es el leasing. El factoring es venta, negocio de facturas, por ejemplo,
una empresa vende a otras empresas más grandes en el cual el, el mercado lo rige así, lamentablemente, le dice, te voy a comprar, pero al crédito, y te voy a pagar a 60 o 90 días. Caballero, nomás, la empresa necesita vender, necesita entrar en esas grandes tiendas o empresas, y le dice, bueno, te acepto, pero ya invirtió para producir, ya le entregó el producto, ha invertido, ya no tiene capital, y la factura se la van a pagar a 60 o 90 días. Entonces se descapitaliza. Entonces lo que tiene que hacer ahí, el factory le permite vender esa factura, negociar esa factura, trasladar esa factura a un inversionista que puede ser banco o puede ser también empresas de factoring registradas también en la SABC, que hay más de 200 empresas. Entonces, hacen la transacción, le cedes los derechos de cobranza y ellos te van a entregar el dinero con una comisión que más o menos estila entre 1 a 2% mensual. Entonces, creo que es beneficioso porque en comparación a un préstamo, es más o menos el costo baja en un 50%, ¿no? Esa es la diferencia entre leasing y factor. Perfecto, muchas gracias. Acá hay dos preguntas más. Dice, consulta la rentabilidad, ¿cómo se calcula? La rentabilidad hemos visto dentro de los indicadores, dentro de los ratios, que hay varios niveles solamente hemos tocado dos niveles de calcular. Por ejemplo, la utilidad bruta, hemos dicho que es la diferencia entre la venta menos el costo del producto, nos da una utilidad que es la utilidad bruta. Y esto nos da un porcentaje que nos dio en el caso del ejemplo 40%, pero si es más, en buena hora, ¿no? Porque en realidad eso va a marcar tener una rentabilidad neta, que es cuando a esa rentabilidad bruta hay que descontarle todos los demás gastos que tiene la empresa y pagando el impuesto inclusive del Estado nos va a quedar un saldito. Ese saldito es lo neto. Y ahí hay que evaluar qué porcentaje es. En este caso nos salió el 10%. Y ahí hay que tomar decisiones. Oye, ¿me conformo con ese 10% o puedo de repente el dinero depositarlo en el banco y tener una rentabilidad muy parecida, ¿no? Entonces, son decisiones. Pero hay otro tipo de rentabilidad, porque también puedo yo medir, he medido la rentabilidad sobre las ventas, pero puedo medir la rentabilidad sobre el patrimonio. Y dependerá mucho del patrimonio, porque digo, y si he invertido 17,000 soles y he ganado me puede salir un porcentaje fabuloso, pero es que mi inversión es chiquitita. Pero si yo invierto, por ejemplo, 500,000 soles y gano un 10%, pues me voy a tener que pensarlo, porque podría esos 500,000 soles rentabilizarlo en otro tipo de inversiones o tal vez en otro tipo de negocio. Pero si estoy conforme con ese porcentaje que me ha dado o que estoy obteniendo, pues para adelante, ¿no? Pero ya son las decisiones que toma cada uno. La otra pregunta, ¿cuál era? Aquí comenta, dice, para empresas netamente de servicios digitales y no contamos con inventario y materia prima, ¿esos valores no se toman en cuenta o afectarían otros gastos como el internet? No, lógico que cuando son empresas de servicio deben tener de repente otro tipo de inversiones, ¿no? Que son los equipos que va al activo no corriente, pero si no hay stock, no se considera, no hay ningún problema, no, no hay afectación para la emisión de los ratios. Perfecto, muchas gracias. De igual manera, vamos a estar compartiendo esta capacitación a través de nuestro canal de YouTube. Lo pueden buscar a través de Gremio Pymes. Ahí vamos a estar subiéndolo el día de mañana para que lo puedan revisar y puedan absolver cualquier consulta, cualquier duda que haya quedado, ¿no? De igual manera, queremos agradecerle, señor Héctor, por su charla, eh, igual al Ministerio de Producción y a ustedes por su participación. Así que los invitamos de repente, si quieren activar su cámara para poder tomar una foto. Esta foto la vamos a subir en nuestras redes sociales. Ok, muchas gracias. Pronto. Muchas gracias, señor Héctor. Gracias también. Sí, ahora sí, voy a tomar la fotografía. Los que deseen activar su cámara lo pueden hacer todavía.
Muchas gracias y los estaremos invitando a nuestra próxima capacitación que lo estaremos haciendo en abril. Lo vamos a compartir en nuestras redes sociales y no se olviden de ver la repetición de este webinar, ¿sí? Muchas gracias por su Gracias. participación. Gracias. Gracias. Gracias, buenas tardes.